¿Y por qué elegí este nombre? Inmigrantes y patrimonio industrial agroalimentario. Con eso les voy dando cuál es el aspecto, cuál es de qué patrimonio industrial estamos hablando o trabajo. Ese mismo, gracias. Bien. ¿Y desde dónde viene esta definición o esta propuesta de que es un binomio singular y diferencial en el Uruguay? Porque el primer dato que les tengo que dar es que Uruguay comienza a tener desarrollo industrial, producción industrial a partir de los inmigrantes. A partir de la década de 1860, del siglo XIX, 1860, es cuando comienzan a desarrollarse los primeros intentos industriales. Nosotros no tenemos grupos aborígenes, grupos indígenas, como quieran llamarlos, aborígenes que hayan desarrollado industria. Eran cazadores, recolectores y pescadores. En la época colonial, la dominación española, el régimen indiano, estaba regulando y que no permitía, por su monopolio, no permitía el desarrollo de industrias locales. Es decir, que recién en el siglo XIX, con la llegada de los inmigrantes, es que comienza a desarrollar la industria en el Uruguay. Y cuando pensé en esta ponencia, pensé en la definición, en las propuestas, diríamos, en la base de este año de INCUNA, pensé en los llamados patrimonios mayores y patrimonios menores. Y eso lo relacioné con los inmigrantes. Yo estoy trabajando en este momento, desde el área de la historia, como les decía, la inmigración focalizada en un departamento de Uruguay. A ver, voy por aquí y voy bien. Bárbaro. Ahí tienen el Uruguay para que puedan ubicar un país muy chiquito, rodeado de dos muy grandes como son Argentina y Brasil, y no solo en extensión, sino en producción. La imagen del Google Maps les puede brindar a ustedes qué cantidad nosotros tenemos de agua. La hidrografía es muy importante en este país muy chiquito, en el cual los dos ejes vertebradores son sin duda el Río de la Plata y el río Uruguay, ¿no? Y acá, bueno, hago un alto de corazón recordando a René Boreto, mi tutor, mi amigo, que falleció este año, tan relacionado con INCUNA también, con el cual él decía el río Uruguay es el espinazo del Río de la Plata, no solo para Uruguay, sino también para Argentina. Estoy focalizada en este momento en esa región que está señalada, esas dos regiones que ustedes ven ahí señaladas por los círculos. En una región dentro del departamento, nosotros tenemos en la organización administrativa política departamentos, 19, la capital es Montevideo, pero 19 departamentos, en la cual estoy trabajando en Colonia, se llama Colonia. Y también tengo que hacer esa salvedad. A veces nos cuesta a nosotros entender los diferentes vocablos, los diferentes significados, el léxico es diferente. Cuando yo hablo de colonias, la gente de México tengo que hacer la aclaración porque para ellos colonias es otra cosa distinta, es más un tipo barrio, que es lo que es bueno, por lo menos el Chavo del Ocho nos daba esa idea. Colonias para nosotros, para los uruguayos, para el Río de la Plata, son aquellas concentraciones, más que nada agrícolas, formadas por familias. Tiene esa doble característica, que desde la época inicial, de la época de la colonización, primero portuguesa y luego española, luego dominando totalmente el español, esas colonias fueron el lugar de residencia de los inmigrantes, de estos inmigrantes que estoy yo ahora trabajando. Y que van a ver ustedes, porque a mí también me llamó la atención, y a los europeos y especialmente a los españoles les llama la atención cuando yo hablo de las diferentes religiones que tenemos en Uruguay, ¿no? Bueno, ahora hablamos un poquito más de eso. Bueno, ahí tienen para nosotros el gran patrimonio. Un patrimonio declarado de la humanidad, como es el frigorífico Anglo de Fray Bentos, y acá es la primera propuesta inmigratoria que analicé, que comencé a analizar, que sería la de los británicos. Los británicos, dije, no los ingleses, porque nos olvidamos de los escoceses y nos olvidamos de los irlandeses. Y fue muy importante la presencia escocesa también en esta empresa.
Es decir, los inmigrantes, y por ahí yo escribí un texto que, si me permiten, les leo rápidamente. Espacios geográficos que recibieron diferenciales grupos inmigratorios por su procedencia, situación de sus países de origen, situación económica social, integración corporativa o familiar y hasta identidades culturales como religión, educación, saberes económicos productivos, además de su vinculación con los habitantes de aquellos lugares que los recibirían. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, bueno, los inmigrantes británicos que llegan a Uruguay, ya somos país Uruguay, ya somos independientes cuando ellos llegan, nuestra independencia es en 1830, cuando ellos llegan entre el 25 y el 30, al 30 totalmente, cuando ellos llegan son los empresarios, son los capitalistas. Entonces hay una gran diferencia en un núcleo inmigratorio. ¿Quiénes son los técnicos de este Liebig? Son los alemanes. ¿Quiénes son la mano de obra trabajadora obrera? Más de 60 naciones de todo el mundo. En este caso, bueno, ahí tienen un listado de todo lo que producía la Liebig. Me encanta esa propaganda que, aunque no es muy de apoyo a nuestra línea de mujer que no solamente se dedica a la cocina, por supuesto, porque hay una famosa definición en el mismo museo que la trajo René, en el mismo museo del Anglo en la actualidad, que es que el Anglo era, perdón, pero la lluvia de estos días me mató, el Anglo era la gran cocina del mundo, y es verdad. El Anglo mantuvo, en periodos de guerra, mantuvo la alimentación de los soldados. Está demostrado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay cartas en las cuales, en los últimos tiempos, con el tema de la comunicación por Internet, ha llegado a Fraiventos la comunicación de cartas que le escribían los soldados a su familia y le decía: me siento como la lata de corned beef que nos dan de comer, porque estaban dentro de los tanques de guerra. Es decir, era muy importante la influencia que tuvo esta empresa. No solo, es una empresa que tiene además varios locales y varias instituciones, varias fábricas a lo largo de todo el río Uruguay, ¿no? Hay una muy importante también enfrente a Fraiventos, del lado argentino, que una compañera nuestra, Adriana Ortea, también trabaja sobre el tema, una compañera de Incuna hace muchos años. En el caso, entonces, como les digo, británicos son los empresarios, los técnicos son los alemanes. Desde acá salió producciones insólitas que nosotros hasta el día de hoy usamos. Por ejemplo, el café batido, ¿no? El que hacemos con no voy a decir los nombres, bueno, sí, Nescafé. En ese momento, Liebig fue de los que la creó. Es decir, tenemos empresarios que son de origen británico, este caso es uno, Richard Bannister Hughes, y hay trabajadores. Esta es una imagen del mismo museo, que está a la entrada del museo, que ya aprovecho para invitarlos. Amaya me decía, ¿por qué no hacemos un tiki allá? Y bueno, o trasladamos el Incuna sudamericano. Bueno, capaz que sí. Después del de México podemos hacer. Bien. La otra región, perdón, y esta es la que estoy estudiando ahora, todo el tema agroalimentario de la carne lo he estudiado hace muchos años atrás, particularmente con René Boreto, en lo que llamamos los saladeros y los frigoríficos. ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo un punteo rapidísimo porque el tiempo no nos da. Me pongo a las órdenes para lo que quieran preguntarme después, o que la presentación va a estar, por supuesto, más desarrollada en la publicación. Bien, saladeros y frigoríficos. Ahora, en este momento, estoy trabajando en una región en la cual estoy viviendo, que es Cesa, está en el departamento de Colonia,
en el cual, como ustedes ven, también hay un río vertebrador de ese espacio geográfico, que en este caso es el río Rosario. Rosario está formado en el momento por, administrativamente, políticamente, por varios municipios. Es algo muy reciente en nuestro país la creación de los municipios. Está formado por municipios que tienen una característica diferencial. En el caso de Rosario del Colla, ahí yo también puse una imagen de patrimonio funerario, que es otro de los trabajos que yo realizo, además del industrial. Rosario del Colla fue fundada por españoles en el siglo XVIII, mayormente su religión es católica, hay una fuerte presencia de la masonería también. Es una comunidad con características también españolas, con la plaza central y con los edificios más importantes alrededor de la plaza central. Por otro lado está Colonia Valdense. Bueno, y acá viene lo que el profesor Moreira de allí de Colonia llama los paisajes colónicos. Van a ver ustedes que a lo largo de esta primera o esta puntual disertación estoy planteando que hay diferentes colonias. Una de ellas se llama Colonia Valdense y acá empezamos con lo diferencial de los inmigrantes. Son protestantes, mayoría protestantes. En ese pueblo la Iglesia Católica tiene una capilla y es la minoría. La mayoría es protestante valdense. Los valdenses son de la Edad Media, de Pedro Baldo, de León, del siglo XIII, para que tengan una idea. Bien, esa iglesia valdense es la que realmente tiene la mayor fuerza político-social en la comunidad. Es la que marca los elementos identitarios, la cultura. Hay algunos elementos que llaman la atención. En Uruguay es muy común encontrar, al estilo español, bares donde poder degustar a determinadas horas y en Colonia Valdense no encuentran un bar. ¿Qué quiere decir? Es una población hoy que tiene muy poquitos habitantes, 6.000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Porque hay ciertos códigos religiosos que no quiere decir que los chicos no vayan a baile y que después no vayan a un bar. Pero digo que dentro de la comunidad, es la costumbre de no ir allí, de no tomar. Por lo menos públicamente, no quiere decir que no lo hagan en su casa. Como ustedes ven ahí las fotografías, hay fotografías del templo y fotografías del liceo. El liceo es el primer liceo del interior de todo el Uruguay, que fue además del interior, o sea, fuera de Montevideo, y que fue mixto. ¿Por qué? Porque para los protestantes hay dos elementos importantísimos, que fueron, además, la razón por la cual también discutieron con los católicos, que fue con los cristianos, que luego fueron los católicos, que fue la salud y la educación. Entonces, en todo lugar en donde ellos van a crear una colonia, hay siempre una escuela. En el transcurso del tiempo, las escuelas y los liceos se fueron convirtiendo en públicos, bueno, con la Ley Nacional de Educación. Por ahí, Colonia Valdense. Ahora vamos, ya me apuro. Nueva Helvecia. Y les puse la imagen de la plaza para que vean la variedad de corrientes inmigratorias que llegaron a esta llamada Nueva Helvecia o Colonia Suiza. O sea que llegaron suizos de habla italiana, los del Ticino, de habla alemana, de habla francesa, principalmente, que se incorporaron a otros que ya estaban, pero vuelvo a repetir, iglesia protestante, en este caso alemana, más bien de la línea de Lutero. Están separadas una y otra por 10 kilómetros. Estoy hablando de que en el entorno uno en 10 minutos puede ir a cualquiera de esos tres pueblos, con una diferencia, por eso digo singular. Y esa diferencia singular hace que relacione yo con el tema de patrimonio industrial. Estoy trabajando este molino. Se llama Molino Valdense, está declarado Monumento Histórico Nacional, fue de la familia Bonjour, también se lo conoce con ese nombre. Es una familia que llega del Piamonte, familia de origen valdense, del Piamonte, y esa familia organizó y se estableció con ese molino.
Ese molino es de producción de harinera de diferente tipo, surge a fines del siglo XIX, por la década del 80, y deja de funcionar hace aproximadamente unos 20 años. Fue siempre y perteneció siempre a la familia. Y ese es el otro elemento diferencial y singular que tiene el patrimonio industrial en esta zona. Se vincula con inmigrantes particularmente de origen protestante, porque en Rosario del Colla no hay producciones de este estilo, no hay manufacturas, no hay fábricas de este estilo, pero digo, es el diferencial. Y el otro diferencial es este, que es el de la granja La Positiva. Yo estoy trabajando en este, es un emprendimiento familiar que surge en 1930, la familia se llama David, lo empezaron 11 hermanos. Yo digo, deben tener la cabeza tremenda para que 11 hermanos se entendieran en una empresa familiar, ¿no? Y que sea exitosa hasta hoy. Una mentalidad positiva. Eso mismo, sin duda, ¿no? Sin duda. Bien, la producción de ellos es dulce. Bueno, ahora traje algunos folletos y yo ya le regalé a mis amigas vascas el dulce de leche. No traje para convidarte, disculpa. Bien, la producción, que es la que estoy trabajando ahora, dentro de lo agroalimentario, es la producción de la láctea. Nosotros decimos tambo, sería como una lechería, lo que ustedes también conocen, y sería la producción de dulces de todo tipo y también de quesos. Por eso el otro emprendimiento, también de familia, este es en Nueva Albesia. Esta familia se llama, de los dueños de la granja La Cumbre, es la misma familia también que desde fines del siglo XIX son la familia Celio, de origen tichinés, o sea, suizo-italiano. Y ahí, bueno, hay una parte de lo que sería la parte vieja, que ellos la tienen como una muestra museográfica para el que está llegando. Bien, entonces, ¿cuál sería el punteo básico que estoy trabajando? Inmigrantes de diferentes áreas, de diferentes países, que vinieron por diferentes razones. Hambre, trabajo, búsqueda de trabajo, situación de guerra en su país original, búsqueda de libertad religiosa. En el Uruguay siempre hubo libertad religiosa, nunca estuvo la Iglesia con el Estado. También tengo que hacer a veces esas aclaraciones, ¿no? Nunca estuvo unida la Iglesia católica en el Estado, nunca hubo iglesia en el Estado. Entonces siempre hubo libertad de cultos, ¿no? Entonces, inmigrantes por diferentes razones llegan a Uruguay, lo recibe una población local hospitalaria, nunca tuvieron problema, nunca tuvieron enfrentamientos, incluso el año antes de la pandemia hicimos un circuito histórico-cultural que lo llamamos Caminos de Tolerancia, porque en verdad en la zona conviven todas las religiones y las orientaciones filosóficas que acabo de decir, pero apoyados por un Estado, ¿no? Un Estado que era ávido de modernización en el siglo XIX, que llamaba a que vinieran a trabajar al Uruguay, que era providente también, o sea, no solamente lo llamaba, sino también les daba. ¿Qué les daba? Ese lugar o ese pedazo de tierra que formó las colonias. Ese lugar o pedazo de tierra que fueron las colonias eran para las familias. La inmigración de estos grupos es familiar. Incluso hay algunos que vienen teniendo con su familia y más de 7, 8 hijos, cruzando en barco, en las circunstancias que ustedes saben, y además ya venían con, por ejemplo, el tarro para hacer el queso, o sea, ya sabían a lo que venían, contratados por sociedades que les vendían ya el territorio y demás. Bien. Creo que podría hablar de mucho más, pero me estás mirando y además nos demoramos una cantidad. Quedo a las órdenes. La idea es que vieran que en Uruguay la idea de la producción industrial, la industria, surge con los inmigrantes y que al haber tanta diferencia de grupos de inmigrantes surgen
diferentes producciones de acuerdo a las características. Si ese inmigrante venía con capital, como es el británico, va a tener una situación además social diferencial. Si va a venir con mano de obra, no estoy diciendo que no venían italianos, que no venían españoles, principalmente los vascos. ¿Se acuerdan que hablábamos que en los saladeros la mano de obra principal fueron los vascos, ¿no? Por su capacidad y su tesón. Pero digo, quiero que se vayan con esa idea de que la producción o el establecimiento de las industrias en Uruguay surge en la segunda mitad del siglo XIX con la llegada de inmigrantes europeos de diferentes países. Muchas gracias.